la radio redonda del Ecuador. Profesor, si bien el favoritismo del cruce está a favor de Argentina, ¿esto podría beneficiar para ver un Ecuador más suelto en cancha, convencido de sus posibilidades? Buenos días para todos. Yo digo que Ecuador está convencido de lo que es, de lo que quiere hacer y lo que debe hacer en esta Copa, porque más allá de los resultados que hemos cosechado en esta Copa, Ecuador no fue menos que nadie, sino al contrario, fue superior a muchos equipos y fue muy parejo y con muy buenas sensaciones cuando tuvimos que enfrentar a Brasil. Entonces sabemos cuál fue nuestro punto de partida, sabíamos lo que teníamos entre manos desde que tomamos esta selección en septiembre y lo que venimos haciendo en todo este proceso y a qué vinimos a esta Copa América. Vinimos a acumular esa experiencia necesaria de parte de los jugadores, mayoritariamente jóvenes, y tratar de intentar hacer lo que hemos hecho desde el primer día que llegamos. Jugar contra todos los rivales de la misma manera y en la misma situación. A veces nos ha salido, otras nos ha costado tanto, pero siempre la actitud y la predisposición de los jugadores ha sido la mejor. Y no va a ser la excepción en este caso. Más allá de obviamente, el favoritismo que pueda tener Argentina o el que podía tener Brasil el otro día, cuando antes del partido decían que ya estábamos prácticamente eliminados. Yo lo único que les pido a los jugadores y que ellos me responden de la mejor manera posible es que crean en sus capacidades, que crean en sus potencialidades, que crean en lo que son. Y ellos responden con todo eso adentro de la cancha. Así que sabemos que obviamente por jerarquía, por rodaje, por experiencia, por costumbre de saber jugar este tipo de distancias, Argentina tiene ventajas en ese aspecto. Pero sabemos que son 90 minutos de fútbol, sabemos que empieza otro tipo de campeonato diferente al que estaba en una fase de grupo donde los detalles pueden marcar diferencias y donde a veces no siempre el que aparentemente es mejor o superior es el que termina ganando, porque son 90 minutos que a veces el fútbol se define por detalles. Aquí es donde empieza a jugar esa clase de partidos donde el que acierta gana, el que se equivoca pierde, y por eso, como bien decía Sebastián en su momento, la capacidad de concentración que uno tiene que tener tiene que ser máxima, porque son en definitiva los detalles que terminan marcando esta diferencia. Yo creo que todos estos partidos de estas instancias de Copa son partidos cerrados, van a ser partidos cerrados que se van a definir por detalles, porque obviamente que Argentina tiene lo suyo, pero Ecuador tiene lo suyo también, y Argentina tiene su impronta propia y también se va a preocupar por las cosas que Ecuador ha mostrado que han sido buenas también. Así que esperemos tener un buen partido, que tengamos rendimientos parecidos a todos los partidos que hemos jugado en esta Copa América, porque si eso es así, yo creo que Ecuador va a estar preparado para hacer un muy buen cotejo. Sebastián Decker, Radioactiva Ecuador. Profesor, Ecuador se ha caracterizado en la fase de grupos por ser un equipo al cual le han disparado pocas veces a puerta, pero le han anotado mucho en comparación con esas llegadas. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo evitar que ese síntoma se repita ante Argentina en un partido decisivo? Sí, es algo que venimos trabajando desde que llegamos. Yo digo que en esta Copa nos han castigado más las desatenciones o las desconcentraciones que las virtudes nos han premiado. Entonces lo importante es saber que son determinados lapsos, que son determinados momentos que tenemos que saber manejar y que tenemos que saber administrar. Pero hay algo que no debemos negociar, que es nuestra forma, no nuestra intención, nuestra intensidad, nuestra búsqueda. Eso hace hacia lo que son las convicciones propias de este equipo y eso no se debe negociar. Por eso, como digo, nosotros venimos a buscar la mejor forma, la mejor experiencia de esta Copa América, porque más allá de que uno siempre compite para llegar lo más lejos posible y para tratar de ganar, yo digo, el objetivo nuestro sigue puesto en lo que es eliminatorias, y para tener la eliminatoria que nosotros queremos tener debemos sacarle las conclusiones válidas a esta Copa América, enfrentando a rivales en este tipo de distancias, porque son los escenarios que a veces uno no tiene la posibilidad de tener si no es
jugando únicamente por los puntos en eliminatorias. Así que yo digo que en ese aspecto, todo lo que hemos hecho en la fase de grupo más el partido de ahora, no tengo duda de que lo vamos a capitalizar para adelante. Gastón Edul, de TIC Sports Argentina. Profesor, tenés la ventaja de conocer a fondo a los jugadores argentinos. ¿Podés aprovecharlo? Sí y no. O sea, sí, de pronto yo creo que a esta altura, de la misma manera que yo puedo conocer a los jugadores argentinos, no tengo duda que Leo Scaloni, Leonel conoce exactamente lo que es cada jugador de Ecuador, porque sé su forma de trabajar, sé su manera detallada de todo su grupo de trabajo, de observar todo ese tipo de circunstancias. Entonces, obviamente que para el público en general mira más lo que es su parcialidad que todo lo demás, pero los que estamos en esto estamos obligados a ver todo lo que hace el rival, a indagar sobre lo que hace el rival, las características, las condiciones y todo lo demás. Obviamente que por pertenecer a un medio de origen, por ser argentino y por haber visto a la selección argentina en competencias internacionales y durante mucho tiempo, uno tiene un conocimiento. Pero ese conocimiento es absolutamente parcial hacia la búsqueda del resultado final, porque lo fundamental es la interpretación de una planificación de juego que tiene que ser llevada adelante por parte de los jugadores, que en ese sentido termina siendo mucho más trascendente y mucho más decisiva que el conocimiento eventual que uno pueda llegar a tener de un rival. Claudio Giglioni, L3 AM 680, Rosario, Argentina. Más allá del resultado del cotejo disputado en Buenos Aires, el juego fue equilibrado. ¿Piensa una estrategia similar para el choque de mañana frente a la Argentina? Yo le decía a los jugadores que a veces lo importante es formularse bien las preguntas. Cuando uno quiere encontrar las respuestas, la clave es qué tipo de preguntas uno se hace. Y lo mismo, las mismas preguntas que en algún momento me hice para Brasil el otro día cuando vinimos a jugar por eliminatorias y tuvimos un partido donde a Brasil le costó mucho porque no nos pudo quebrar casi en 60 y pico de minutos y propio de la virtud de Brasil, de la presión que ejerce, pudieron aprovechar una pelota que nos robaron en la salida nuestra y de ahí abrir el partido que le terminó ganando. Lo que yo le dije a los jugadores es que me había gustado mucho la actitud que habían tenido contra Brasil, pero que de 10 partidos que nosotros jugábamos de esa manera, lo más probable es que perdiéramos 9 y podamos empatar 1. Si nosotros no le agregábamos la agresividad ofensiva que es difícil proponérsela a Brasil, era muy difícil que nosotros podamos tener otro tipo de situaciones en enfrentamientos con Brasil. Y los muchachos respondieron de esa manera cuando tuvimos que jugar el otro partido con Brasil. Y a mí me dio la sensación cuando terminaba el partido, no la sensación, sino que después lo vi con los reportes, que Ecuador terminó arriba de Brasil y que daba la sensación que Ecuador estaba más cerca de ganar el partido que Brasil. Porque más allá de las cosas que habíamos hecho en el partido contra Brasil, en lo que era eliminatoria, había que agregarle las cosas que entendíamos que nos habían faltado. Y eso fue lo que los muchachos hicieron y por eso pudieron empatar un partido que lo empezaron perdiendo y se abrió a través de una pelota parada y lo hicieron tirándole el cuerpo arriba, atacándolo a Brasil, generándole las situaciones para poder empatar el partido y teniendo esa sensación que nos quedó de que podíamos haber aspirado a algo más. El mismo paralelismo tal vez podía ser trazado hacia Argentina. Nosotros contra Argentina jugamos un muy buen partido, pero fallamos en la fase ofensiva. Ahí es donde nosotros creo que nos faltó esa agresividad para preocupar a una defensa argentina que es muy buena y es muy sólida. Pero creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de ver de lo que pasó y aprovechar las experiencias de lo que pasó para adelante. Si nosotros podemos hacer un partido de condiciones similares, pero a su vez agregarle las cosas que nos faltaron en aquel partido de Buenos Aires, entonces sí, tal vez estemos preparados como para tener un resultado distinto, como lo tuvimos con Brasil o como lo tuvimos con Argentina.